Bueno, muy buenas tardes a todos. En esta sesión, pues la idea es que continuemos con los temas que quedamos abordados el día de ayer, pero antes de iniciar, tomando unas reflexiones pues, respecto a nuestra conversación de ayer frente a utilizar de pronto una metodología que nos permita dinamizar esta clase. Eh, yo sí quisiera hacer, pues no están todos, pero con el ánimo de ganar tiempo, varias reflexiones sobre el tema para efectos de que podamos avanzar. Entonces, pues independientemente pues, de sus solicitudes que se van a acatar, digamos, vamos a tratar de hacer muchos más ejemplos para efectos de entender algunos temas que se vuelven complejos, ya por los términos, pues he decidido, digamos, aprovechando de que la universidad ha tomado la decisión de dar, digamos, de suspender actividades en Semana Santa, como normalmente se hubiera hecho. Entonces, antes de cada clase, digamos, colgar algunos artículos académicos referentes a los temas que vamos a abordar previos, digamos, para que la clase lleguemos a resolver dudas, ¿ya? Sobre los temas que vayamos a abordar. ¿Listo? De esa manera, con las dudas, pues es evidente que vamos a mejorar, digamos, esa interacción, pero sí requieren, pues, que ustedes hagan una lectura previa de los temas. Sí les voy a ser muy honesto, el día de ayer estuve, después de nuestra clase, estuve toda la tarde consultando las bases de datos que les ofrece la universidad, que son leyex.info y Multilegis, y realmente pues ningún artículo, digamos, ningún artículo está en palabras, digamos, en lenguaje común, por así decirlo, ¿ya? El tema de la contratación estatal indiscutiblemente es un tema que desde el punto de vista jurídico es un tema complejo porque tiene que ver con el tema de las obligaciones, de los contratos, ya es un tema demasiado específico y mucho más cuando este se asienta a la contratación del Estado. Entonces, en cualquier documento que ustedes vayan a encontrar y que consulten en Internet, así se trate de un video tutorial, digamos, van a encontrar muchos términos, digamos, que pueden resultar incomprensibles porque no tienen pues la formación jurídica de base, más sin embargo el ejercicio, la idea es que lleguemos a resolver las dudas que produzcan estos artículos. Frente al tema que íbamos a ver hoy, yo alcancé a colgar un documento ayer en la tarde, pero lastimosamente la plataforma se cayó por mantenimiento y pues lógicamente también quedaba muy pesado asumir una lectura, digamos, de un día para otro. Entonces, se va a tomar esa metodología, es decir, vamos a tratar de virtualizar un poco más el tema, digamos, pero eso requiere también de unos compromisos adicionales de su parte, ya, porque en la educación presencial, ustedes saben, el docente pues acude a clases, presenta su conocimiento en las distintas formas en las cuales se maneja. La metodología de la universidad es constructivista, es decir, se dan unos elementos para llegar a unas conclusiones entre profesor y estudiantes. Se nos ha pedido que agotemos, digamos, los horarios presenciales en estas sesiones virtuales en las cuales ha tratado de impartir unas exposiciones, digamos, sin limitar ningún tipo de participación por parte de ustedes, es decir, que haya esa interacción. Eh, pero en la virtualidad, pues el escenario cambia. Existe un método que es de ¿ya? Autoeducación, entonces exige pues más de parte del estudiantado una lectura previa para llegar justamente a estos escenarios a resolver dudas. Entonces, vamos a adoptar, voy a tratar de conseguir los documentos académicos pues que sean oportunos y lo más digamos, ligeros en cuestión de términos para efectos de que ustedes los puedan digerir de manera fácil y lleguemos a resolver estas dudas. ¿Listo? Eso como primer punto. Segundo, sí llego a una conclusión, digamos, haciendo una reflexión de lo que hablamos ayer, y es que definitivamente para adentrarse en el mundo de la contratación estatal debía haberse adentrado previamente en lo que es
la administración pública, la hacienda pública. Y por administración pública no es cómo están distribuidas las entidades del Estado. Ese simplemente es un esquema organizacional de cómo están distribuidas las competencias del Estado. Qué es el ejecutivo, qué es el legislativo, qué es el judicial. Pero digamos, en contratación sí requiere un conocimiento previo de cómo funciona la administración pública. ¿Listo? Que se requiere, a pesar de que con ustedes tenemos una ventaja, digamos, frente a lo que sería un escenario con estudiantes de derecho, porque ustedes ya tienen conocimientos previos en lo que es presupuesto, temas contables, temas económicos, ¿verdad? Porque son estudiantes de administración de negocios internacionales, entonces, digamos, eso les da una base más, digamos, que se pueda avanzar mejor. Eh, pero sí, digamos, hay unos temitas que son como muy exclusivos del sector público. Entonces, una cosa es como yo administro negocios desde el punto de vista del sector privado y otros del sector público. Entonces, vamos a tratar de que en esas dudas, por favor, digamos, las asentemos, las tengamos previamente y podamos avanzar en ese tema. ¿Listo? Profe, buenas tardes, tengo una Buenas tardes. duda. Profe, en todas las clases que vayamos a manejar, ¿se va a dejar la lectura previa? Sí, claro. O sea, no, cuando cambiemos de tema, por ejemplo, ¿ya? Entonces va a haber una lectura previa para efectos de que ustedes traigan las dudas, ¿ya? Ah, ya, ya. ¿Listo? No va a, digamos, no va a tener un punto, digamos, evaluativo de decirles, bueno, sobre esa lectura me van a hacer un ensayo o un quiz, no, porque ese no sería el sentido, sino que en atención a esa solicitud de ustedes de que sea más interactivo, de que haya más preguntas, digamos, y escenarios, entonces la idea es obligatoriamente, pues, tener una base previa en la cual ustedes lleguen a presentar todas esas dudas. ¿Listo? Y yo les Ah, presentaré vale, los ejemplos porque, digamos, yo sí les puedo dar ese parte de tranquilidad nuevamente de que en materia de contratación, pues tengo la experiencia de cómo funciona la contratación porque en alguna oportunidad dirigí una oficina de contratación pública y dos, desde el punto de vista del juez disciplinario, porque también fui juez disciplinario y en esa medida, digamos, cómo se examina, cómo se juzga, digamos, a un servidor público cuando éste comete errores. Bueno, que el tema de responsabilidad, pues ya lo superaremos el día de hoy, pero la idea es poderles traer, digamos, todos los ejercicios prácticos de esta materia para efectos de que nos quede claro. ¿Listo? Entonces, otra situación, digamos, ya en la plataforma, yo espero al día de mañana más tardar cargar un primer taller que tiene que ver con esta información. Ese taller tiene dos circunstancias. Es un taller en grupo, digamos que hay que resolver unos casos puntuales frente a lo que es la responsabilidad en el Estado, en la contratación estatal, y otro que es una participación en el foro. ¿Ya? La plataforma tiene un foro en el cual vamos a dar una discusión. Es una participación sencilla, pero razonada de algún tema en especial. Entonces, les pido por favor estar atentos, como hay el periodo de vacaciones de Semana Santa, entonces, pues eso quedaría para el próximo miércoles. ¿Listo? Entonces, en la medida que avancemos, pues el día de hoy terminamos, ojalá, lo que tiene que ver con responsabilidad, entonces podemos avanzar en esos talleres. ¿Listo? Entonces, bueno, ya están la mayoría. Eh, no sé si tengan alguna duda de estas decisiones que se han tomado para efectos de atender sus peticiones, o si no, pues comenzamos con nuestro tema para terminar lo que es el tema del principio de responsabilidad. Profe, el trabajo que se debe subir a la plataforma de que es en grupos, lo debe subir solo una persona del Sí, grupo. una persona. Para eso les pido los grupos porque, digamos, yo los matriculo. Ustedes se matriculan. Los que hayan tenido problemas, por favor, no olviden dejarme su correo electrónico para poderlos matricular manualmente. La idea es que una sola persona monta el trabajo en PDF, tiene que ser en PDF, y automáticamente eso les refleja a todos y de igual manera la nota que yo le dé a esa persona se le refleja a todos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces por correo le envío los grupos, Los ¿verdad? grupos de trabajo. Ujú.
Listo. De pronto tenemos algún compañero acá que no esté asistiendo a estos eventos o con el cual no se haya tenido comunicación. Que yo sepa, no. Que yo sepa, todos están asistiendo. Listo, porque aquí pues tengo 30 personas, en la lista tengo 35, pero bueno, sí he tenido como interacción, digamos, con los correos de todos. Bueno, entonces, los grupos máximo de 5 personas. La idea es que ojalá fueran todos de 5 para que queden los 7 grupos. Bueno, entonces retomando nuestro tema, habíamos planteado de que las entidades públicas tenían unos deberes frente a que los contratos que suscriban se ejecuten. Y eso implica entonces ya que las entidades públicas adelanten una cantidad de acciones tendientes a vigilar el contrato, a evitar que se paralice su ejecución por cualquier motivo, porque volvemos y repetimos, el contratista es un colaborador en el cumplimiento de esos fines del Estado. Por eso se les exige ya que actúen de buena fe y en caso de actuar de mala fe, pues que las entidades los demanden o que garanticen que estas circunstancias no ocurran. ¿Listo? Entonces, sobre ese escenario, entonces, nos queda una pregunta y es, entonces, ¿hay riesgos en la contratación estatal? Claro que hay riesgos. ¿Y estos por qué se amparan al principio de responsabilidad? ¿Por qué? Porque todo riesgo que no esté cubierto, todo riesgo que genere una pérdida patrimonial, es decir, una pérdida de dinero, ya sea para la entidad pública como para el contratista, ¿ya? Debe ser amparada, cubierta por algún tipo de garantía, para evitar las demandas, para evitar las indemnizaciones cuantiosas, etc. Entonces, como les decía ayer, los contratos en su vida jurídica, los contratos estatales, pues tienen varias etapas. La primera etapa es la etapa precontractual, ¿ya? Que es la etapa en la cual se selecciona el contratista. Conlleva o inicia desde el momento de la planeación, es decir, cuando yo determino qué es lo que necesito, si cuento con los recursos para adquirirlo, para contratar ese servicio, hasta el momento en que se adjudica, ¿ya? Es decir, en el que se le dice, usted señor es el ganador, con usted voy a contratar, y entonces la suscripción del contrato. A partir de la suscripción del contrato, pues inicia otra etapa, que es el contrato, su inicio, su ejecución y su terminación. En esa etapa también hay unos riesgos y hay otra etapa que es la postcontractual que tiene que ver, digamos, inicialmente desde la finalización del periodo, digamos, en unas circunstancias normales, se terminó el periodo de ejecución, el contratista cumplió, o cuando haya incumplido y eso genere algún tipo de conflicto y que tiene que ver con un proceso de liquidación del contrato. Esto entonces en una línea, digamos, temporal, me pone de presente que existen riesgos en las distintas etapas del contrato. Riesgos precontractuales, riesgos contractuales y riesgos postcontractuales. Ya vamos a ver ejemplos de ellos. Pero también hay unos riesgos extracontractuales que no pueden ser previstos o siendo previstos, pues a veces no pueden ser evitados. ¿Como cuáles? Entonces yo les ponía un ejemplo. Estoy como entidad pública construyendo un edificio y de ese edificio pues sale una volqueta y atropella a un particular. Eso afecta al contratista y afecta, ¿ya?, al Estado. ¿Por qué? Porque entonces se vendrán las demandas y yo no sé si ustedes recuerdan en su derecho laboral lo que tiene que ver con la solidaridad, digamos, del contratista de prestación de servicios.
¿Lo recuerdan de pronto? Eso se mira en derecho laboral, cuando uno habla del auténtico patrono y el auténtico contratista. No, profe. ¿No? Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo nos dice que cuando yo contrato, digamos, cuando hay contratos de prestación de servicios, entonces tenemos una parte que es un contratante, otra parte que es un contratista. Cuando ambas empresas tienen el mismo objeto social, entonces la contratante se hace solidaria de las obligaciones laborales del contratista. Entonces, un ejemplo. Bavaria ya contrata a una empresa para que le elabore una nueva fórmula de cerveza. ¿Listo? Entonces, y esta nueva empresa comete unos errores del punto de vista administrativo, empieza a quebrar, empieza a no pagarle a sus trabajadores y esos trabajadores empiezan con procesos de demandas. Entonces, si nos vamos al objeto social de estos dos empresas, pues el uno fabrica bebidas con licor y la otra también. Entonces, hay identidad de objeto social y los trabajadores de acá del contratista podrían demandar al contratista o al contratante, ¿ya? Porque se aplica solidaridad. Cuando son de objetos diferentes, digamos, Bavaria lo que está contratando es la elaboración de un centro recreacional para sus trabajadores, y acá es una constructora civil, entonces tenemos dos objetos diferentes y en consecuencia no habría solidaridad. Nos dice el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, en materia estatal no funciona así. Como es el Estado el que está adquiriendo el servicio, el bien o la obra, entonces el Estado se vuelve solidario de todo. Por eso en Colombia se dice que hay muchísimas demandas y que al Estado lo demandan por todo, que hay el cartel de las demandas contra el Estado. No es que haya un cartel de demandas contra el Estado, sino que en realidad el Estado comete muchos errores y da, como se dice vulgarmente, papaya para que lo demanden. Y no toma frenos para que las cosas dejan de suceder. Entonces, en este caso, volvemos al ejemplo, tengo un contrato de obra, tengo acá la volqueta del contratista que sale y atropella a un particular, ¿ya? Lógicamente, cualquier abogado administrativista le va a decir a la familia del atropellado, no demande al contratista, demande al Estado. El Estado le va a responder porque el Estado sigue ahí. La empresa podrá quebrar, pero el Estado siempre estará allí. Entonces se aplica una solidaridad frente a estos hechos. Entonces existen ya escenarios extracontractuales de los cuales el Estado pues no tiene nada que ver, pero lo afectan de alguna manera. ¿Listo? O, por ejemplo, en el otro escenario, extracontractual respecto del contratista. Hay una figura que se llama el hecho del príncipe, que esto es una situación que tiene que ver, no sé si recuerdan sus clases de introducción al derecho, digamos, pero tiene que ver con las órdenes de la autoridad pública, que son a veces un poco arbitrarias o que sorprenden a las partes. Entonces, llega el presidente y toma la decisión, por ejemplo, de que tiene que pagarse un impuesto del 10% para comprar armas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la entidad, acá el municipio de Pasto contrata a un contratista de prestación de servicios, un profesional, para que lo ayude ahí en las labores normales de la oficina. Y llega el presidente y por allá lejos dice que a partir de la fecha los contratistas de prestación de servicios pagarán un impuesto del 10% para contribuir a la recuperación económica, por ejemplo, siendo un ejemplo como más real, olvidándonos un poco de esa violencia que nos tenía azotados. Entonces, el contratista pues se va a ver golpeado, ¿ya? Pero eso es un riesgo, digamos, que viene de manera intempestiva, que lo va a afectar en la prestación de su servicio, ¿ya? Porque le está quitando un 10%, por ejemplo, de eso, y que normalmente, pues, tendría que asumirles impuesto, pero en este caso, pues, podría yo decir que puedo renunciar a ese contrato por efectos de que me están cobrando más de la cuenta. Entonces, hay
circunstancias que son derivadas del contrato y circunstancias derivadas externas del contrato, y que la entidad debe prever y tratar de mitigar. ¿Listo? Para que se lleven una reflexión. Entonces, la pregunta sería si era previsible ya lo que está sucediendo ahorita con esto de la expansión del virus. Entonces, Profe, una pregunta. cuénteme. En el caso que di ahorita, o sea, ¿puede suceder ese impuesto ya cuando en la ejecución del contrato o si sucede antes, se lo acoge o no se lo acoge? No, es que si sucede antes no hay nada que hacer, ¿ya? Le toca asumirlo, porque ya es una condición previa, es decir, la oferta, digamos, y la No, pero aceptación, en la etapa precontractual también, o sea, si en ese claro, momento se da, modificaría las condiciones, claro, pero entonces, y digamos, si ya se metió la propuesta, pues allí sí tendría que tratar de hacer la solicitud, ¿no? Digamos, hacer la solicitud de que se como corrija, se modifique la propuesta, ¿ya? Porque, digamos, no se puede sostener esos precios bajo esa alternativa, teniendo en cuenta de que todos tenemos derecho a ganar una utilidad, ¿no? Una utilidad razonable. Por eso es que al Estado se le exige hacer un estudio de mercado. Si el estudio de mercado está, digamos, para contestar su pregunta concreta, si el estudio de mercado no previó ese impuesto, pues el estudio de mercado queda obsoleto y tiene que modificarse. Si se suscribe el contrato, pues la empresa tendrá la obligación de restablecer ese equilibrio económico de ese contrato. ¿Listo? Y si sucede durante el contrato, pues también habría el deber, digamos, de restablecer, porque es una circunstancia, digamos, intempestiva que no estaba prevista. Y a nadie se lo puede obligar a perder, entre otras cosas, porque ahí sucede un fenómeno que es el del enriquecimiento sin causa. No enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es un delito que tiene que ver con incrementar injustificadamente el patrimonio derivado de actividades ilícitas, como la corrupción. El enriquecimiento sin causa tiene que ver con que una parte incremente su patrimonio en perjuicio de otra, sin que haya una causa jurídica que lo habilite. Entonces, en este caso, si la entidad obliga al contratista a que mantenga la oferta, ya, a sabiendas de que hubo una modificación tributaria intempestiva, pues había un enriquecimiento sin causa de la entidad. ¿Listo? Para tenerlo claro. si la obra, digamos, ya está en la mitad de la obra y pasa Sí, eso. no, ahí habría que obligatoriamente solicitar el restablecimiento económico. Por eso, digamos, es un temita que lo vamos a ver posteriormente, pero sí vamos a decir que todo contratista, cada vez que se sienta que está perjudicado por un tema económico, tiene que inmediatamente reclamarlo, ¿ya? Reclamarlo al punto de que en ciertas situaciones, si la entidad no contesta, eso va a quedar a favor suyo y lo podrá reclamar ante un juez. Eso lo veremos cuando tratemos del silencio administrativo, que medio lo enunciamos al principio de nuestras sesiones, pero que vamos a tratar de manejarlo ya detalladamente, digamos, porque eso sí es un plus, digamos, para todo empresario, en la medida que si sabe reclamarle a la entidad, pues puede generar mayores, digamos, utilidades. Por ejemplo, lo que usted me está proponiendo, hubo un cambio normativo, una carga tributaria intempestiva, que yo no la tuve en cuenta para planear, para presentar mi oferta, entonces yo tengo la obligación, digamos, y el deber como contratista de eso. La entidad tiene que hacerlo de hecho, o sea, de oficio, sin que nadie se lo diga, pero nunca lo hacen. Entonces, de reclamar adecuadamente que me reconozcan ese restablecimiento económico, porque ese 10% yo no lo tuve previsto, entonces tendrán que volver a cambiar el estudio de mercado y decirme cuánto tienen que aumentarme en los precios. O sea, yo tengo derecho a modificar mi oferta y, en consecuencia, modificar el contrato. Porque de no hacerlo, pues usted puede demandar y lo que usted reclamaba en el momento mismo, digamos que eran 100 millones de pesos de diferencia, que era un contrato de 1.000 millones, pues luego con intereses y sanciones podrá convertirse en unos 1.500 a 2.000 millones en un juzgado. Entonces, mucho cuidado con ese tema de saber reclamar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno.
Bueno, los riesgos en la contratación estatal pueden ser de dos tipos, previsibles y no previsibles. Los previsibles, pues obviamente, tienen que ver mucho con la habilidad de la entidad pública, con su experticia de los servidores públicos en determinar si hay algo que se puede prever o no, ¿ya? Por ejemplo, esta contingencia que estamos viviendo por la emergencia sanitaria, o sea, ¿se podía prever que esto iba a pasar? Esto, ustedes saben, la medicina es una ciencia estadística, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde inclusive la datación, digamos, de las secuelas, de las manifestaciones de una enfermedad, es que se van documentando, hasta que después de muchos años ya se sabe que ciertos síntomas son como consecuencia de determinada patología. Entonces, lo mismo sucede aquí con estos escenarios. Entonces, la entidad pública puede, digamos, debe saber cuáles son los riesgos, ¿ya? Y cómo se atribuyen estos riesgos de alguna manera, porque hay unos riesgos que debe asumir el contratista y otros que debe asumir definitivamente la entidad contratante. Yo no le puedo cargar a los contratistas toda la carga de asumir los riesgos porque los podría inducir, digamos, a las pérdidas, y jamás pues un contratista va a suscribir un contrato con el Estado a pérdida. Pero entonces, la doctrina nos dice que hay dos tipos de riesgos, ¿ya? Riesgos que son derivados de la calidad del contratista. Entonces, vienen de él, el contratista, digamos, actúa de mala fe, defrauda. El contratista es inexperto, no sabe, digamos, se lo selecciona mal, o el contratista definitivamente incumple. Entonces, en ese caso, el riesgo es el incumplimiento del contratista, el riesgo genérico, que tiene que ampararlo la entidad. Si la entidad, allí es que va entonces el principio de responsabilidad. Si la entidad no ampara ese riesgo, entonces la persona que omite, en este caso el representante legal, que omite verificar la constitución de esas pólizas, pues tendrá que responder con su patrimonio por los perjuicios causados. Y también existen riesgos que rodean la ejecución del contrato, que los hemos llamado acá extracontractuales, ¿ya? Como hechos de la naturaleza, hechos de terceros, cambios abruptos de la economía. Lo cierto es que en la entidad estatal, en cualquier proceso de selección en la cual ustedes participen, van a encontrar en un pliego de condiciones una distribución de riesgos, ¿ya? Venga, yo les voy a compartir aquí, por ejemplo, permítanme, yo consigo un documento aquí, de un contrato de prestación de servicios típico. Profe, qué pena, ¿puede repetir qué son los riesgos previsibles y no previsibles? O sea, los riesgos previsibles, como su palabra lo indica, son unos riesgos que yo puedo determinar que pueden ocurrir, ¿ya? Entonces, si yo puedo determinar que eso va a ocurrir, en consecuencia, pues yo tengo que establecer quién asume ese riesgo y que en caso de materializarse, ¿ya? Pues debe haber un amparo, una póliza, algún seguro que me evite un perjuicio. Entonces, ¿en qué consiste el contrato de seguro? El contrato de seguro ya es mediante el cual una persona acude a una aseguradora para que ampare unas contingencias o riesgos, ¿ya? Por el pago de una prima. En caso de que ocurra el siniestro, que se denomina en este caso, el siniestro es el hecho malo, el hecho dañino, el incumplimiento, un acto terrorista, un accidente de tránsito, el no pago de salarios. Ya vamos a ver ejemplos puntuales para que miremos. Entonces, el asegurador llega a salvar a ese contratista, ¿ya? O al Estado, y les paga los perjuicios anticipadamente. ¿Por qué? Porque el Estado pues no puede estar en demandas eternas de 10 años, 20 años, ya les decía cuánto se demora una demanda de un asunto, de una obra pues más o menos grande para nuestro departamento como el intercambiador vial, ¿ya? Y pues entonces la póliza, la aseguradora lo que hace es salvaguardar eso y pagar anticipadamente esos perjuicios. ¿Listo? Entonces yo les quería mostrar es un contrato de prestación de servicios que suscribiría cualquiera de ustedes con una entidad pública para que en los estudios previos nosotros ya miramos los riesgos para que lo tengan aquí. Permítanme
contrato. Estudios. Profe, o sea que lo de ahorita, por ejemplo, lo de la enfermedad y este virus y todo, ¿eso era un riesgo previsible para el Estado? Pues esa es la discusión, ¿no? Se dice que no es previsible, digamos, en la medida de que es un hecho de la naturaleza, pero realmente, digamos, el Estado colombiano, o lo que dicen algunos expertos, que incluso se han atrevido hasta a denunciar penalmente al presidente de la República, ¿ya? Es que con lo que pasó en China y empezó en Europa, el Estado pudo haber previsto, ya, por lo menos con un mes de anticipación, que es el término en el que se demoró en llegar prácticamente la pandemia hasta acá, los efectos de ella y haber tomado decisiones inmediatas, ¿ya? Como que cerrar las fronteras, cerrar aeropuertos y sellar el país. Y militarizar las fronteras para evitar entonces estos contagios, ¿ya? Yo no sé si ustedes vieron un video de la alcaldesa de Tumaco que la verdad es desgarrador, o sea, ya no hay nada que hacer en este momento, ya se superó la etapa de contención, pues, y ya están preparados, es para lo peor, a lo que está pasando el buen Guayaquil. Entonces, ese es el debate, ¿no? Digamos, si era un riesgo previsible o no previsible, digamos, frente a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Entonces, venga, les voy a compartir acá unos estudios previos de un contrato que yo suscribí en el 2016 para que ustedes miren cómo uno le ponen de presente de una vez los riesgos. Que uno debe asumir o los que asume la entidad. No vamos a entrar al detalle de cada uno de esos riesgos porque los vamos a explicar posteriormente, pero digamos como para que nos vayamos dando cuenta, ¿ya? Entonces, si miran todos, ¿no? Sí. Eso, entonces, Sí, profe. es un contrato de prestación de servicios típico para un profesional, digamos, en este caso de la oficina jurídica, pues no me voy a detener en estos temas, pero entonces, aquí no está diciendo a quién van a contratar, simplemente es la planeación del contrato, ¿ya? Pero acá, este contrato nos dice, miren, aquí una matriz de riesgos, listo. Es matriz del riesgo. Pasémoslo acá a la otra hoja para que lo podamos mirar mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de riesgos? ¿Ya? ¿Y quién los asume? Obviamente es una matriz bastante compleja, digamos, en la medida de que prevé muchísimas cosas, pero nos va diciendo qué riesgos hay. Paros, huelgas, ataques terroristas, extensión del plazo, bueno, circunstancias de fuerza mayor, que el contratista se accidente o se enferme, daños o hurtos, y aquí entonces nos empieza a decir qué tipos de riesgos encontramos, económicos, sociales, operacionales, financieros, regulatorios, de la naturaleza, ambientales, etcétera, cuál es la probabilidad de ocurrencia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? ¿Ya? Además de ser una obligación legal de todo contrato, de toda situación, que, digamos, uno anticipa los hechos que puedan ocurrir y determina quién debe asumir esas cargas. Yo ya les voy a poner un ejemplo concreto para que lo resolvamos hoy, digamos, y podamos entender de mejor manera estos temas. ¿Por qué? Porque la entidad está obligada a estimar cuáles son los riesgos de la contratación, tipificarlos, es decir, concretarlos en hechos y asignarlos a cada una de las partes. Entonces, a título de ejemplo, muy sencillos, aquí hemos hecho una tablita en los cuales podemos identificar qué riesgos pueden ocurrir en cada etapa. Entonces, en la etapa precontractual, se obliga a los contratistas en un proceso de selección, digamos, no en una contratación directa, sino cuando hay una licitación, una selección abreviada, a amparar la vigencia de su oferta mediante una póliza de cumplimiento. Entonces tiene un amparo, que ya lo vamos a ver más adelante, en el cual si yo retiro la oferta, teniendo probabilidad de ganar y la entidad
considera que se le causó un perjuicio porque tiene que pagar ahora un sobrecosto. Por ejemplo, mi oferta era por 100 millones y la que me seguía era por 120 millones. Entonces, yo retiro mi oferta y tienen que la entidad adjudicárselo al de 120 millones. Entonces, esos 20 millones de más, pues yo se los cobro a esa persona porque no me garantizó la validez o la vigencia de esa oferta. Pero para no cobrárselos a esa persona, entonces sale la póliza y le paga directamente a la entidad esos 20 millones de pesos. Obviamente, eso es por unos valores proporcionales, ¿no? Pero lo que hace es mitigar, ¿ya?, ese conflicto que sucede porque ese contratista retiró la oferta. En la etapa contractual, pues el típico incumplimiento. Entonces, la consecuencia es el no cumplimiento de los fines del Estado, sobrecostos, paralización, afectación de terceros, porque digamos una obra varada puede causar perjuicios económicos a una región, etcétera. Pueden ser una cantidades de perjuicios increíbles. Entonces también sale la póliza de cumplimiento que entonces paga la cláusula penal, por ejemplo, que se haya pactado, unos perjuicios anticipados, un 20% del valor del contrato, bueno, todos los perjuicios que se deriven de ese incumplimiento. En la etapa postcontractual, digamos, cuando el contrato ya ha finalizado, tiene que ver con la calidad del bien más que todo, entonces, o del servicio. Entonces hay una póliza que ampara que hay una estabilidad de la obra. Entonces me entregan un edificio o una carretera y al mes se resquebraja o se cae como ese puente que se cayó hace algunos años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, mala calidad de los bienes o servicios recibidos. Entonces, se constituye el siniestro, es decir, el hecho dañino, ¿ya? Y para entrar a demandar y demorarnos tanto, entonces la póliza llega y asume el riesgo. Lo mismo, la consecuencia es el no cumplimiento de los fines estatales, daños a terceros, etc. Y en la extracontractual, ¿ya?, pues lo mismo, el accidente de tránsito, la muerte del peatón, ¿cómo les digo?, los hechos terroristas, por ejemplo, ¿ya? Son hechos que son riesgos de pronto en el extracontractual no previsibles en la medida de que, pues, yo supongo que todas las personas están capacitadas para conducir un vehículo grande, que todos manejan trabajos en alturas, que todos se cuidan, ¿ya? Y que hay ahorita en este momento un riesgo, digamos, de un accidente, de una enfermedad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, también existe una forma de mitigarlo, que es la póliza de cumplimiento. Entonces, para evitar que demandas, indemnizaciones. Ahora bien, ahorita que entremos ya a lo que es las garantías que existen para cubrir estos riesgos, yo aquí solo he presentado una, que es la póliza de cumplimiento. Sí hay que dejarlo claro entonces que esas garantías lo que buscan es amparar tanto a la entidad pública como al contratista, ¿ya?, para evitarse, pues, tropiezos y demandas posteriores. Porque de lo contrario, pues no tendría sentido contratar una póliza si luego me van a demandar y me van a llevar a la quiebra como empresa, ¿ya?, por sumas, pues, incontrolables. Entonces, lo que busca justamente la contratación estatal es facilitar, digamos, que estos procedimientos se resuelvan entre contratista y Estado mediante el amparo de unos riesgos previsibles que han sido previamente asignados a una de las partes. Entonces, para lo que es la distribución, tipificación de riesgos, yo quiero que miremos un ejemplo y les pido mucha atención en este ejemplo. Yo creo que lo toqué en una clase pasada, pero lo voy a exponer un poco más detalladamente. Entonces, existe una obra pública, ¿ya? En este caso, pues en el tema de riesgos, siempre el ejemplo va a ser el de la obra pública y les pido que me entiendan en ese momentico porque son los contratos que más generan riesgo. Existen otros contratos, pero generalmente las prestaciones de servicios, salvo el incumplimiento, pues nefasto, es decir, la persona que
suscribe el contrato y luego no entrega el producto, pues se trata de una situación objetiva que se puede analizar en que si cumplió o no cumplió, pero los contratos de obra, por todas sus dimensiones, digamos, desde el punto de vista técnico, pues se prestan más para la casuística. Entonces, en un contrato de obra, para, bueno, hacerle mantenimiento a una vía de acá de la región, pues el contratista empieza a presentar retrasos por una circunstancia, ¿ya? Empieza a adelantar obras en diciembre y no cuenta pues con dos situaciones. Primero, que durante el mes de diciembre y durante los periodos de vacaciones generalmente, el gobierno nacional todos los años saca unas normas en las cuales restringe el transporte de carga. ¿Por qué? Porque quiere darle movilidad al turismo, quiere fortalecer el tema del turismo. Entonces hay restricciones de movilidad de carga. Como consecuencia de eso, pues se empieza a desabastecer los temas de las ferreterías locales. Y segundo, pues que nosotros acá en Nariño empezamos en carnaval desde el 28 de diciembre y en consecuencia pues ya se colapsa el comercio en la medida de que este tipo de negocios o están celebrando sus fiestas navideñas, finales de ejercicio, o ya entran los carnavales y en carnavales y definitivamente uno no encuentra ni un tornillo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, luego este contratista de obra nos dice, ustedes no me advirtieron que Pasto se colapsaba de esa manera con ocasión de diciembre y carnavales. Además, el gobierno restringió la carga, hubo desabastecimiento de productos y en consecuencia hay otra situación, ¿no? Ustedes saben que como empresarios, digamos, siempre el fin de año es un tema complejo por el tema de los cierres contables y toda la situación del cierre de ejercicio, el reparto de utilidades, etcétera. Entonces son tres situaciones. Pero entonces el contratista le dice, qué pena, yo no sabía, ¿ya?, que Pasto se colapsaba de esa manera por el tema de carnavales, por el tema de los cierres de ejercicio, por el tema de la modificación del transporte de carga, y en consecuencia pues tienen que pagarme una mayor permanencia en el sitio de la obra porque yo estuve parado en la obra desde el 24 de diciembre, pónganle, hasta el 8 de enero, y eso en consecuencia cuesta 1.000 millones de pesos. Entonces ténganlo allí en el tintero y ustedes me dirán, después de que avancemos, si tiene derecho o no a que le reconozcan esa mayor permanencia en el sitio de la obra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estuvo varado allí sin hacer nada como consecuencia de que no tenía insumos para continuar. ¿Listo? Entonces más tarde me lo contestan. Pero ese es digamos, el ejemplo. Entonces, volviendo pues a lo que ya habíamos revisado sobre los momentos en los cuales ocurre los riesgos de la contratación estatal, pues buscan las garantías, amparar esos riesgos y evitar entonces que la entidad estatal pierda dinero y que también lo pierda el contratista. Entonces, la presentación de ofertas, ¿ya?, es un hecho que está amparado porque ustedes como empresarios, al momento de que presentan su oferta, se obligan a mantener unas condiciones, ¿ya?, en la ejecución de los contratos hasta su liquidación y por hechos externos, que es lo que hemos dicho, la responsabilidad extracontractual, por hechos o omisiones de contratistas o subcontratistas. ¿Listo? Y de todo ese fenómeno que miramos recordando un poco el derecho laboral. Entonces, habíamos dicho que la ley nos brinda varios tipos de garantías. La póliza de cumplimiento, que desde el punto de vista teórico se denomina como seguro de fianza, pero es una póliza de cumplimiento, lo vamos a denominar así para no tener confusiones. La constitución de un patrimonio autónomo o la garantía bancaria.
La póliza es mediante un contrato de seguro en el cual un tercero llamado asegurador, ¿ya?, ampara a uno denominado asegurado, en este caso la entidad pública, ¿ya?, de los riesgos o contingencias que se deriven en la ejecución de un contrato a cargo de un tomador, que es, en este caso, el contratista. ¿Listo? Entonces, esa es la típica garantía, la póliza a la que nos hacen suscribir a cualquiera de nosotros cuando contratamos con el Estado. El patrimonio autónomo tiene que ver con una figura que se constituye para los anticipos. ¿Listo? Los anticipos es cuando le dan la plata a esta persona, ¿ya?, al contratista, para que inicie la ejecución del contrato. Pero vamos a hablar de ello más adelante. Y la garantía tiene que ver con un cupo de crédito que soporte, en síntesis, ¿ya?, la capacidad financiera del contratista. Y yo les había advertido, si ustedes como empresarios van a contratar con el Estado, pues lo lógico es que no tengan que depender de un pago anticipado o un anticipo. Entonces, les decía, la garantía bancaria ampara es la seguridad financiera del contrato. ¿Listo? Entonces, para que ustedes como empresarios, pues no tengan que esperar a que la entidad les pague anticipadamente, sino que tengan la suficiencia, la solvencia económica para cumplir el contrato. ¿Listo? Bueno. No sé si reiteramos lo que era la unión temporal, el consorcio, la promesa de sociedad futura, que fue en el momento en que ayer paramos para tomar discusión sobre pues los cambios que debíamos abordar en esta materia. Sí, profe. ¿Lo retomamos entonces? Sí, profe, por favor. Bueno, listo. Entonces, cuando yo soy contratista, yo puedo acudir de carácter individual, es decir, como persona natural o persona jurídica, presentar mi oferta, que me la acepten y que se suscriba a un contrato, ¿ya?, o como un oferente plural. En este caso, para efectos de la contratación estatal, pues se nos dice que puede acudirse en estas tres modalidades: como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. Inicialmente vamos a hablar de los consorcios y las uniones temporales. Profe, Cuénteme. ¿podría proyectar las diapositivas? Es que estamos viendo el... Ay, qué pena, pensé que ya estábamos viendo el contrato, las diapositivas. Sí, para poder guiarnos mejor, gracias. Sí, qué pena con ustedes. Pensé que ya estábamos allí. Ahora sí ya, ¿no? Sí, profe. Qué pena con ustedes. Entonces, Profe, antes que continúe, en la parte de riesgos que estaban, o sea, que uno era derivados por la calidad, otro derivados por las circunstancias externas como la naturaleza, y el último, ¿cuál era? en el ejemplo, No, en derivados. Ahí. derivados por eso. Ajá. ¿Solo eran dos? ¿Por dos No, tipos? digamos, derivados de la calidad del contratista, como la mala fe, la inexperiencia, el incumplimiento, y los derivados de las circunstancias que rodean el cumplimiento del contrato, pues serían como hechos de la naturaleza, hechos de terceros o cambios abruptos en la economía. O sea, eso es lo no previsible, ¿cierto? Depende, o sea, lo que pasa es que no podríamos catalogar, y en eso sí uno tiene que ser muy honesto, digamos, en la medida que yo no puedo determinar. Hay unas tablas, ¿no? Y esas tablas se las voy a hacer, se las voy a montar en la plataforma, digamos, para que ustedes las tengan en cuenta, pero realmente depende de cada contrato lo que es previsible y lo que es imprevisible, ¿ya? Y depende también, digamos, de la habilidad de las circunstancias de cada momento, de cada región. O sea, no podríamos tener una lista de qué es previsible y qué es imprevisible. Sencillamente depende del contrato. Digamos, lo previsible para mejorar una calle aquí en Pasto
no puede ser previsible para una calle en Tumaco, por ejemplo. ¿Ya? Porque hay muchas circunstancias, digamos, eso es un tema netamente técnico o por lo menos de la naturaleza de lo que se va a contratar. Entonces, pero sí, digamos que hay hechos que son fortuitos, digamos, como los de la naturaleza, que esos son a toda luz imprevisibles, irresistibles, mejor dicho. Previsibles pueden ser. Entonces, en Pasto, la posibilidad de un desastre natural por el volcán es una circunstancia previsible. ¿Ya? Yo no puedo decir que era imprevisible y entonces pues que la asuma la entidad o que la asuma el contratista, porque pues vivimos aquí a la falda de un volcán, entonces pues no podemos decir que eso no se podía prever. O sea, estamos en latentes nosotros aquí a que en cualquier momento pueda ocurrir, como ha sucedido. ¿Ya? Entonces, lo previsible o lo imprevisible pues depende de cada contrato. Entonces no podríamos definir, digamos, una tabla. Pero, digamos, sí podemos decir que la entidad está en el deber de determinar si son previsibles o no. Entonces, una buena entidad, digamos, una entidad con experiencia en contratación, pues podrá determinar de acuerdo a la experiencia cuando estamos ante un riesgo previsible y un riesgo no previsible. Ya. Y profe, para amparar estos riesgos, entonces hay unas... Yo acudo a las garantías, acudo a las garantías, para evitar, digamos, lo que pasa es que el comercio como tal, es una situación fluida, digamos, en el sector privado. En el sector privado existen los riesgos, ¿ya? Pero se resuelven por unas reglas mucho más sencillas, digamos, como reglas de la experiencia y reglas que vienen de la costumbre, en la medida que, por ejemplo, durante el transporte, digamos, de una mercancía de un lugar a otro, hasta que no me la entreguen a mí, pues sigue respondiendo el que me la está vendiendo. Luego no va a poder decirme, no, es que se estrelló el camión, pero yo ya se las había despachado, usted responde. Digamos, existen unas reglas jurídicas en materia comercial que ya están determinadas, pero esas no funcionan para el Estado, porque el Estado, entre comillas, pues no puede perder, ¿ya? Salvo que actúe de mala fe. Para el Estado siempre tiene que buscar un fin. Entonces, por eso es que antes de entrar en conflictos jurídicos que puedan durar 10 años en un juzgado, pues se dan estos elementos de las garantías que buscan es mitigar de una, o sea, el remedio. Apenas comienza la enfermedad, el remedio. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar entonces esos conflictos jurídicos eternos. Eso es lo que buscan. Entonces, pero hay que tener claro, digamos, que esos riesgos pueden ser asumidos por alguna de las dos partes, de acuerdo con lo que establezca la entidad, como les mostraban, hay unos riesgos que le dicen, no, usted los asume, contratista. O sea, independientemente de que tengan o no la culpa, los asume usted objetivamente, y para eso están las pólizas también, porque en caso de que se materialicen, pues la póliza pague. ¿Listo? ¿Sí queda claro entonces ese fenómeno? Digamos, ahorita con los ejemplos que miremos aquí de cada una de estas situaciones, de la póliza, el patrimonio, la garantía, ya vamos a ver concretamente cómo es que funciona. Profe, y en la parte que decía que qué riesgos ampara en la anterior diapositiva. Pero eso fue lo que miramos, ¿no? Es lo mismo, ya. Lo mismo. Sí, sino que aquí es, digamos, como lo establece la norma. Entonces, bueno, para efectos de explicarles el tema de los consorcios y las uniones temporales brevemente, es que el consorcio y la unión temporal son figuras asociativas mediante las cuales dos empresarios se unen para postularse a un proceso de selección y ganárselo eventualmente, ¿no? Porque solos no podrían, porque no tienen o la capacidad técnica o la capacidad financiera o la capacidad humana para atender una obra de alta envergadura. Entonces, para lo que tiene que ver con la vía Catambuco-Rumichaca, pues en últimas Pasto-Rumichaca, entonces hay un consorcio que se llama el Consorcio Vial del Sur, ya que está constituido por otros consorcios, ¿ya? Que buscan entonces otras empresas que buscan entonces poder asumir ese músculo financiero, técnico y operacional para poder cumplir con esa obra. Pero ¿cuál es la diferencia entre un consorcio y una unión temporal? El régimen de responsabilidad.
porque en el consorcio yo respondo, ¿ya?, solidariamente. La figura de la solidaridad es una figura común, pues, en estos escenarios de obligaciones de contratos, que tiene que ver con que al momento de responder por un perjuicio, por un daño, cualquiera de los miembros puede responder por el 100% del perjuicio. Entonces, el consorcio Vial del Sur incumple con la entrega de la carretera, y entonces tenemos al consorcio internacional SARC, creo que es sí, bueno, se me olvida ahorita cómo se pronuncia esa frase, que es el internacional, y otro consorcio de Bogotá. Entonces, el internacional se desaparece del mapa y yo demando al que se queda aquí en Colombia y que responda, o demando al que más tenga plata, entre comillas, hablándolo así castizamente. Entonces, esa es la solidaridad. Yo puedo cobrarle el 100% a cualquiera de ellos. Y en la unión temporal no. La unión temporal hay unos porcentajes establecidos en el contrato que responden entonces a prorrata de conformidad con la responsabilidad que se ha fijado en el contrato. Esa es la única diferencia que existe. Ninguno de los dos crea persona jurídica. Importante, no hay persona jurídica en estos casos. ¿Listo? Y la promesa de sociedad futura sí es diferente. Entonces aquí participan dos empresarios, ya sean personas naturales o personas jurídicas, que manifiestan que en caso de ganarse la licitación se van a convertir en una nueva persona jurídica. ¿Ya? Entonces, rompen esos patrimonios particulares para crear otra persona jurídica que se va a encargar de asumir el contrato. Entonces, puede haber el oferente individual como el oferente plural, que es en este caso el de las uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura. En estos casos, todos deben contratar la póliza. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Será que usted me puede volver a repetir lo de consorcio? Qué pena. Es que no me quedó claro. Ajá. El consorcio es una unión, un acuerdo entre dos empresarios, ¿ya?, que busca entonces ganarse un contrato, que suman sus capacidades técnicas, financieras, ¿ya?, operativas, para ganarse un contrato estatal. Lo mismo la unión temporal. La única diferencia entre estos dos es que, insisto, ¿ya?, estos no... el uno es de responsabilidad solidaria, es decir, que cualquiera de los dos responde, digamos, en el ejemplo que hemos puesto, por el 100% de las obligaciones, y en la unión temporal responden de acuerdo a un porcentaje establecido en el contrato. ¿Listo? Entonces, en caso de incumplimiento, en el consorcio yo lo demando y le cobro a cualquiera de los dos en 100%, o a ambos. Y en la unión temporal sí me toca demandarlos a todos, porque cada uno me responde por un escenario. Entonces, en el evento en que el Estado escoja, pues le va a convenir escoger mejor a un consorcio. ¿Ya? Pero bueno, este tema de los plurales, digamos, de los proponentes Profe, ¿y plurales, ellos responden con el patrimonio también? con el patrimonio de la empresa, pues. O sea, pero con los patrimonios personales también pueden llegar a responder, ¿o no? Claro, claro. Si son, digamos, si son personas naturales, lógicamente. Si son personas jurídicas, no, porque ustedes saben que las personas jurídicas solo responden hasta por el monto de los aportes cuando son de sociedad, cuando son de responsabilidad limitada, ¿no? Digamos, como ¿cuáles son las sociedades de responsabilidad limitada? Pues las SA, las SAS y las sociedades de responsabilidad limitada, o los socios capitalistas o comanditarios en las sociedades por comandita. Entonces, esos socios, digamos, responden hasta por el límite de sus aportes. Si se trata de una sociedad colectiva la que integra ese consorcio, pues ellos sí responden ilimitadamente hasta con su patrimonio. Entonces, todo depende de quienes compongan ese consorcio o esa unión temporal. ¿Listo? Profe, ¿y la responsabilidad de la promesa de sociedad futura cómo sería? Igual, o sea, ¿El allí 100%? responden, ahí esa sí es solidaria porque ellos no rompen el patrimonio, sino hasta cuando se ganen el contrato, ¿ya? Porque la promesa de sociedad futura es eso: hacer un acuerdo que en caso de que nos ganemos el negocio, creamos una persona jurídica nueva. Ese es el acuerdo. Entonces, mientras no se ganen el contrato, pues responden solidariamente. Ahí la responsabilidad es solidaria, ahí sí no hay nada que hacer.
Cuando ya entran a ser sociedad, ahí sí cambia las circunstancias, digamos, pero eso ya es el evento contractual, ya cuando estén en el contrato. Pero bueno, ¿para qué todo este cuento de los oferentes plurales? Para advertir que cuando se trata de ellos, todos tienen que suscribir la póliza, ¿ya? Todos tienen que garantizar el patrimonio o todos tienen que concurrir a la garantía bancaria. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en esta etapa de la presentación de ofertas, pues existe una garantía que se llama la garantía de la seriedad de la oferta, que en síntesis es un amparo de una póliza de cumplimiento. ¿Cuáles son los hechos generadores? O sea, los ejemplos en los cuales se materializa el riesgo, ¿da? Cuando el contratista no mantenga, digamos, no mantenga la vigencia de la oferta. Por eso, en todo contrato grande, digamos, en el cual nosotros vamos a participar en una mínima, en una selección abreviada, en una licitación pública, nos van a exigir que por lo menos mantengamos por 30 días o 90 días, ¿ya? Por 90 días es que se exige mantener la oferta. ¿Listo? Porque se entiende que esos 90 días son como un periodo prudente en el cual se podrían mantener las condiciones del mercado. Lógicamente, hoy por hoy no podemos decir eso, todo depende de las circunstancias económicas, pero digamos en los contratos antes de COVID-19, pues digamos que siempre se les va a pedir es una garantía, un término de 90 días de la oferta, ¿listo? Que se mantenga por 90 días. Hay posibilidades de que en las licitaciones, ¿ya? En las licitaciones se amplíen los procesos. Entonces, aquí es muy común que una licitación está diseñada más o menos para durar máximo 2 meses. En el mejor de los escenarios de realización. Pero eso es una gran mentira porque ahora los contratistas, los oferentes, perdón, llegan a las audiencias de la licitación, porque son varias audiencias, ya las veremos posteriormente, con abogado, con peritos, con técnicos, se agarran, presentan tutelas, demandan, y eso puede demorarse eternidades. Entonces, un proceso malo de licitación pública para una obra, o un proceso grande puede demorarse 6 meses. Y la oferta se presentó solo por 90 días. Entonces, ¿qué dice la norma? La entidad está obligada de exigirle al contratista que amplíe la vigencia de su oferta. Si no lo hace, entonces se materializa el riesgo. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a 3 meses. ¿Listo? Entonces yo lo puedo obligar a prorrogar hasta por otros 3 meses. Entonces, la licitación se demoró más del tiempo y se vencieron los periodos de la oferta. Yo le puedo decir a todos los oferentes, me tienen que ampliar la póliza, la vigencia, para evitar luego cambios en el presupuesto. Recuerden que la entidad pública tiene que hacer un estudio de mercado serio. Yo en esto de los estudios de mercado sí les insisto, porque en últimas, un abogado no va a poder hacer un estudio de mercado. ¿Ya? Son ustedes los profesionales. Profe, ahí en ese caso, o sea, si se hace una prórroga y uno tiene que pagar más de la póliza y ese costo, ¿quién lo No, ese asume? sí tiene que asumirlo. El valor de la póliza sí tiene que asumirlo el contratista. O sea, ese costo sí no hay nada que Pero hacer. si se debe prorrogar, también lo debe asumir el... O sea que en ese caso de la prórroga se dan 2 alternativas, eventualmente. O usted le dan la posibilidad de retirar su oferta porque ya se expiró la vigencia de la misma, ¿ya? En ese escenario, o prorroga. Pero si usted es el que se la va a ganar, pues eventualmente le toca, ¿ya? En esto, por eso les digo yo, en este caso es que el Estado no pierde. Las pólizas protegen es al Estado en últimas, ¿ya? Pero protegen indirectamente el patrimonio del contratista para que no sea de su plata que le toque sacar y pagarle al Estado. Entonces, en el ejemplo que nos pone la norma es que se lo ganó o simplemente se dilató la licitación, ¿ya? Y en este caso les están diciendo a los oferentes, bueno, manténganme la seriedad de la oferta y para eso amplíenme la garantía porque de lo contrario, pues luego se me pueden echar para atrás. Entonces uno tiene 2 opciones, o retirar la oferta después de vencido el periodo de ejecución, de vigencia, o ampliarla.
pero no lo pueden obligar a ampliar por más de 3 meses. Pero esta póliza no es tan costosa, ¿no? Digamos, en relación con una póliza de cumplimiento, digamos, del contrato. Esas sí pueden ser bastante onerosas. ¿Listo? Pero digamos que es un requisito, y lo vamos a decir de una vez, este es un requisito no subsanable, anticipándome al tema de los requisitos para entrar a ganarse una licitación o una selección abreviada o un contrato con el Estado. Todo requisito es subsanable, todo. ¿Hasta qué fecha? Hasta antes de la adjudicación. ¿Qué está mal en el registro único de proponentes? Lo puedo cambiar. ¿Qué está mal el certificado de Cámara de Comercio? Lo puedo cambiar. ¿Qué me faltó un documento? Lo puedo cambiar. Siempre y cuando no cambie el fondo de la oferta, puedo cambiar. Por ejemplo, yo tenía ofertados unos profesionales, pero uno de ellos se fue del país o falleció, entonces lo puedo cambiar, ¿ya? Siempre y cuando, pues, tenga las mismas condiciones, digamos. Todo requisito en un contrato con el Estado puede ser subsanable hasta antes de que se lo adjudiquen a uno, excepto esta garantía. Si usted no presenta esa garantía, la oferta es rechazada. ¿Listo? Por eso es importante tener en cuenta esta garantía. Es el único requisito que puede ser objeto de rechazo por no presentarlo. Bueno, otro ejemplo, dice, el retiro de la oferta después de vencido el plazo para la presentación de ofertas. Entonces, claro, usted va y retira la oferta, se genera el siniestro y la entidad cobra entonces el perjuicio que se le cause. Ya vamos a ver el valor del perjuicio, aunque ya está allí. La no suscripción del contrato, es decir, se gana el contrato y luego no lo creo quiere. que no entendí. El retiro de la oferta, o sea, como así. El O sea, retiro uno de la retira oferta, digamos, un pliego de condiciones tiene unas etapas. Esas condiciones, digamos, tiene unas etapas primero de presentación de ofertas y luego hay un cierre, hasta la fecha hasta la cual yo puedo presentar las ofertas. ¿Listo? Cerrado ese plazo, yo ya no puedo retirar la oferta, porque ahí se activa la vigencia y la seriedad de la oferta, lo que estamos mirando, la garantía. Si vencido ese plazo, usted retira la oferta, ¿ya? Entonces se materializa ese hecho. Digamos, el Estado puede entrar a cobrar esa póliza. ¿Por Pero qué? así no lo hayan aprobado. Así no le hayan adjudicado, exacto. O sea, es un fenómeno de que al Estado debe que mantenérsele esas ofertas hasta el finalizar el proceso. ¿Esto con qué fin? ¿Ya? Y entiendo toda la lógica que hay en la pregunta suya. Entonces dice, ¿pero por qué? Si no me han adjudicado nada, ¿por qué me van a obligar entonces a mantener una oferta? Por una sencilla situación. Existe lo que yo les decía la clase pasada, una colusión de oferentes, una socio criminal entre los oferentes. Entonces, volvamos al ejemplo de los 120 millones y los 100 millones. Entonces, estamos en un grupo aquí de 5 personas participando en un proceso para ganarnos un contrato. Y usted es el que tiene el menor precio. Yo le digo, venga, retírese y le doy 5 millones de pesos. ¿Se miran? ¿Cuál es el fin que busca esto? Entonces, evitar ese tipo de negocios. Entonces, y créanme, hay empresas que se dedican exclusivamente a participar en licitaciones y presionar a los que se quieren ganar la licitación para sacarles dinero. O sea, no ejecutan la actividad comercial, sino que derivan sus ingresos solo de participar y hacer prácticas de corrupción. De esto lo mirábamos es la alteración de la competencia, que miramos que era un delito. Acuerdos restrictivos de competencia. Pero ahí les cobran, o sea, ahí mismo llega el Estado y le cobra la póliza. Entonces el Estado llega y le ejecuta la póliza. ¿Ya? Pero entonces quien al seguro pues que le compró la póliza, ellos entregan a investigar y digamos, si él se Si quiso encuentran regular, mala fe, le recobran, si no, no. Eso es un mensaje importantísimo. En cualquier póliza que uno suscriba, pues el seguro es un contrato aleatorio. Es decir, que puede ocurrir como no puede ocurrir. El negocio de la aseguradora no está en que las cosas ocurran, sino en que no ocurran, ¿ya? Porque son muchos seguros los que venden, entonces se llenan de recursos, pero tienen que dejar unas reservas, digamos, especiales para atender los siniestros cuando estos ocurran.
El negocio del seguro, digamos, solo, digamos, habría recobro de la aseguradora en contra del contratista cuando mire que haya mala fe, ¿ya? Pero si a la fiscalía le queda grande a veces determinar si hubo corrupción o no, pues mucho más a una aseguradora. Entonces, digamos, esto está objetivizado con el fin de generar que el Estado pues no pierda, colocar restricciones para que no haya acuerdos restrictivos de la competencia y justamente pues como un castigo, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, en este caso mi oferta cuesta 100 millones de pesos y si yo la retiro después de vencido el plazo, pues sencillamente me van a cobrar me van a declarar el siniestro, digamos, y la aseguradora tendrá que pagar el 10% del valor de la oferta, que en este caso serían 10 millones de pesos, menos los deducibles, gastos de administración, póngale 7 millones de pesos. Pero el Estado entonces se ganó 7 millones de pesos por el simple hecho de que un oferente le retiró una oferta. ¿Listo? Es por eso. El Estado no debe perder porque son recursos públicos. Ahora, el escenario más avanzado, la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. Entonces, sin justa causa, ¿por qué sin justa causa? Porque, digamos, si a usted ya le sobreviene, digamos, un escenario de cambio de precios abrupto, ¿ya? Por el tema ahorita de la pandemia, pues no quiere decir que sea injustificado. Entonces yo me puedo negar a suscribir el contrato. ¿Listo? Yo puedo decirles qué pena, pero yo no voy a suscribir, ¿ya? Yo no voy a suscribir ningún contrato para efectos de esta obra porque voy a perder, voy a quebrar. ¿Ya? Ahorita no hay cómo solventar estos bienes o estos materiales, estas materias primas, porque están supremamente costosas. Entonces, en ese caso, pues definitivamente yo no firmo el contrato. Si no hay justa causa, es decir, si hay capricho nomás de no firmarlo, pues ahí se activa y se cobra la póliza. Esto es como una especie de perjuicio anticipado. O la falta de otorgamiento, dice la norma, por parte del proponente de la garantía de cumplimiento del contrato. Es decir, cuando se suscribe el contrato y no se suscribe la garantía. Aunque aquí sí vamos a decir que esto es un evento que rara vez ocurre porque yo no puedo ejecutar un contrato si no he contratado la póliza de cumplimiento cuando es obligatoria contratarla. Entonces, en los contratos de prestación de servicios no es obligatoria, por ejemplo, pero hay veces que sí lo obligan. Hasta que yo no contrate esa póliza, ya, eventualmente, pues yo no puedo ejecutar el contrato, pero este evento de aquí pues me da alusión, perdón, a demostrar de que se inició un contrato y no se ha suscrito la póliza. Esa póliza pues es obligatoria. Vuelvo y les insisto, estos escenarios son escenarios, digamos, que afectan a la entidad en la medida que pueden darse para una práctica de restricción de la competencia o porque le generan más costos a la entidad. ¿Queda claro el tema de esta garantía de seriedad de la oferta que solo se materializa en la etapa precontractual? ¿O queda alguna duda sobre este punto? Profe, el último de la falta de otorgamiento por parte del proponente, no la entendí, no la entiendo muy bien. Ajá, verá, eso tiene que ver con lo siguiente. Yo ya me adjudican el contrato y firmo el contrato. Pero, digamos, viene otra póliza, ¿ya? Que es esta póliza de cumplimiento, que se materializa o se obliga a la persona a contratarla cuando ya va a ejecutar el contrato, porque ampara otros riesgos diferentes. Y lo que hace el contratista es firmar el contrato, pero no le da, perdónenme la expresión, la gana de comprar la póliza de cumplimiento. Hay una circunstancia y es que yo no puedo darle inicio a ese contrato hasta que no ampare la póliza, pero hay veces que los contratistas empiezan a ejecutarlo sin la póliza, ¿ya? Autónomamente. Entonces, hay un riesgo nefasto porque todo lo que pase
¿ya? Tendrían que demandarlo, ya no con póliza, sino una demanda a 10 años, y en caso de que pierdan, pues le cobrarán al empleado público que no exigió esa póliza. Pero esto lo hacen con el fin de que de coaccionar al contratista para que adquiera la póliza. ¿Listo? Antes soy proponente, no me he ganado nada, pero a partir de que me gano el contrato, firmo el contrato, empiezo a ser contratista, pero para poder perfeccionar mi contrato, para poder empezar a ejecutarlo, pues debo contratar la nueva póliza que ampara los riesgos de la ejecución. Esto solo ampara los riesgos de la etapa precontractual. Acá los riesgos de la ejecución y no lo contrato, entonces le declaro el incumplimiento, digamos, desde ese punto y le ejecuto esta póliza. ¿Listo? Son como pequeñas, entre comillas, sanciones que se le dan al contratista para que cumpla, pues, estos elementales pasos como es contratar una póliza. ¿Sí quedó claro? Pero antes de firmar ya tiene que tener la póliza, ¿no? Se O supone. después de... No, se supone que uno antes de firmar, pues, lo debe tener. ¿Listo? Pero, digamos, en reglas claras, en el orden de los sumandos, pues yo primero firmo el contrato y luego suscribo la póliza, pero así no es como funciona, ¿no? A uno le dan la minuta del contrato, en estricto rigor jurídico, primero firmo el contrato, luego compro la póliza, porque luego viene el inicio. Pero la mayoría de entidades lo que hacen es darle el contrato, ¿ya? La minuta, para que uno vaya a comprar la póliza y luego ya llega a firmar el contrato. Pero eso es una mala práctica, digamos, administrativa, pero no es conforme a lo que debería ser. Bueno, ¿por cuánto deben ser los amparos en la póliza de seriedad de la oferta? Normalmente es por el 10% del valor de la oferta, pero eso depende del bien o servicio que se vaya a contratar. Si se trata de un acuerdo marco de precios, ya vamos a ver qué es un acuerdo marco de precios, ¿ya? Que es un escenario, digamos, moderno de contratación del Estado, en el cual se adquiere por intermedio de Colombia Compra Eficiente en compras globales de bienes de características técnicas uniformes, pues el valor tiene que ser amparado hasta por 1000 salarios mínimos. Y uno dice, bueno, ¿por qué tanto? Porque allí yo no estoy vendiendo unidades, sino garantizando precios. Entonces, yo les explicaba en nuestra primera sesión, cuando mirábamos las autoridades que vigilan el tema de la contratación estatal, que Colombia Compra maneja los acuerdos marco, mediante los cuales, muy brevemente se los explico, de eso vamos a entrar a hablar posteriormente, pero lo que hace es contratar con los grandes superficies, con los grandes fabricantes, con los grandes prestadores de servicios, unas características uniformes de un bien o servicio, y el negocio es mantener un precio. Entonces, la alcaldía de Pasto, yo les decía, requiere contratar internet y puede hacer su propia selección abreviada, ¿ya? Y contratar directamente el internet con las empresas que se lo ofrecen aquí. Aquí hay, a todo dar, hay que les digo, bueno, cambiamos el tema del servicio de internet, coloquémosle computadores, ¿listo? La alcaldía de Pasto necesita comprar 100 computadores y puede sacar su selección abreviada de características técnicas uniformes y decir, necesito este computador de estas características, 100 computadores. Entonces aquí le van a... Perdóname. Qué pena interrumpirlo. ¿Será que nos puede regalar unos 10 minuticos antes para salir? Sí, tranquilo, ya vamos a acabar. Terminen con este ejemplo y acabamos. Gracias, profe. ¿Listo? Sí, porque nosotros vamos hasta las 2:40. ¿Ya son las 2:30? Perdónenme. Sí, no se preocupen. Sí, profe. Sí, porque ya no le estamos, ya al último ya no. No se preocupen. Déjenme terminar con este ejemplo para que quede claro lo de los acuerdos marco de precio y no tengamos que repetir porque esto va a venir apareciendo. Entonces, la alcaldía de Pasto quiere comprar computadores. Entonces, ustedes
pueden tener su empresa de venta de computadores. Está Compudatos, está Computronics, está cualquier cantidad de almacenes locales. Entonces, estos almacenes ofertan. Y ofertan, digamos, a computadores a 5 millones de pesos, 5 millones 500, 6 millones de pesos, por ejemplo. Pero si usted lo hace con Colombia Compra Eficiente a través de un acuerdo marco de precios, Colombia Compra ya ha hecho acuerdos marco con Acer, Hewlett Packard, Dell, Compumax, hay una marca, una maquila colombiana, bueno, etcétera, etcétera. Con los grandes fabricantes y les dice, bueno, estos computadores de estas características, ¿a qué precio me los deja? Pero me mantiene un año los valores. Entonces ellos dicen, claro, como es el Estado colombiano, no la alcaldía de Pasto, sino el Estado colombiano, entonces le dicen, no, yo se los dejo a 3 millones de pesos. Listo. Entonces yo le mando mi platica a Colombia Compra convoca una licitación gigante, una selección gigante, y ella los pone a pelearse a la baja, hace la subasta, y allá entonces el computador quedó por Dell en 2.950.000. Entonces aquí Pasto estaría contratando directamente a 5 millones, el más barato, y allá lo puede conseguir a un precio más económico porque la compra es a escala. Entonces, como lo que se mantiene no es un número de unidades de venta, sino el precio por un año, entonces, pues es por eso es que la oferta es tan alta, digamos, lo que tiene que ampararse es tan alto. 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, nos dice la norma, tengo que amparar, digamos, en la póliza. Bueno, entonces, de aquí ya nos vemos a Semana Santa. Les pido, por favor, estén muy pendientes de la página. Los que tengan problemas en la matrícula del curso, me envían el correo, me lo dejan aquí en el chat antes de irse. Por favor, se despiden para efectos del registro de la asistencia y nos veríamos entonces después de Semana Santa. Entonces, les pido, por favor, muy juiciosos con las actividades. Ya saben, es una participación en el foro y el taller en grupo. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Profe, o sea, Profe, gracias. Hasta la siguiente ocasión. Hasta luego, que estén bien. Profe, ¿También? ¿las dos actividades son en grupos o hay? No, no, hay no. foros Una es individuales? individual y la otra es en grupo. El foro es Ah, individual. El foro es individual y el otro es en grupo. ¿Listo? ¿Y ya están subidos en la plataforma o No, ustedes todavía nos no. avisarían? Todavía no, porque necesitaba saber hasta qué punto llegábamos hoy para la actividad. ¿Ya? Ah, Por vale. eso no le- Igual le podría recordar a María José cuando esté subida para Ah, no sí, tener sí, no se problemas preocupe, con la yo les entrega. envío. ¿Listo? Vale, Perfecto. muchas Aquí gracias. les dejo el canal de YouTube, que me lo está pidiendo. Vale, gracias. Bueno, hasta luego. A ustedes. Hola, profe. Lo que pasa es que a Cristina Rodríguez se le acabó el internet, pero que ella sí estuvo en clase. Ah, bueno, no se preocupe. Ah, bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo sabemos en su canal cuáles son las clases que nos está dando a nosotros? Hay una lista de reproducción, apenas ustedes ingresan, dice laboral, comercial, mercadeo, asesoría legal, contratación estatal, ANI 8, dice. Hay una lista Listo, de perfecto. reproducción. Hay Ya una la lista miré. de reproducción que les aparece. Gracias. ¿Listo? Bueno, que estén bien.